Le quedo agradecido por la apertura. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados profesionales. Bien, ya me han indicado mi nombre, soy Alberto Mercado Carrasco, soy abogado de profesión. Me dedico a hace ya bastante tiempo a este tema de la enseñanza en el ámbito de la educación, tanto en pre y posgrado. Estoy seguro que tenemos profesionales de mucha gama en esta sesión del día de hoy. Bueno, las dos sesiones que vamos a llevar, ¿no es cierto? Entonces, bien, vaya para no ingresar a mucha presentación que hay que aprovechar nuestro tiempo como tal. El día de hoy tenemos sesión, mañana también, entonces vamos a ir trabajando tal vez de una manera distinta, va a depender de ustedes. Por lo general me gusta mucho que podamos conversar sobre algunas temáticas. El tema del tiempo siempre es apremiante, pero si no, o alguien quiere participar también, lo podemos hacer por el chat, no hay ninguna dificultad, pero voy a solicitar algún apoyo de ustedes también. Sí, voy a empezar a compartir pantalla, por favor, voy a mostrarles así de forma breve lo que es la plataforma virtual. No se olviden que ustedes deben interactuar con esta para precisamente el tema de la realización de actividades, ¿no? A ver, es una plataforma que ustedes seguramente ya conocen o no. Bueno, en el primer apartado, estimados colegas, tenemos una serie de recursos o herramientas para llevar adelante este módulo, ¿no? Es decir, si bien son algunas descargas de internet, algunos documentos académicos, artículos científicos, etcétera, son bastante relevantes para nosotros, ¿no? Especialmente cuando se habla de paradigmas científicos, que en sí, que son aquellos que nos van a ayudar a llevar adelante una investigación propiamente. Estoy seguro que ya hay muchos con dos, tres carreras, maestrías encima, pero en ocasiones no conocemos esta parte teórico-dogmática de lo que resulta ser un paradigma que es parte de la investigación y nosotros nos vamos a adentrar a ello, ¿no? Este es un módulo introductorio a muchos otros dentro del diplomado que van a llevar ustedes, ¿no? Porque sé que es una maestría que tiene varios diplomados a desarrollar, ¿no? Entonces va a ser como una introductoria, ¿no? Tenemos ahí un material que es bastante interesante, algunos videitos ahí que van a poder ir ayudándonos, ¿no? Acá ya tenemos un par de presentaciones desde diferentes enfoques de lo que son los paradigmas. Lógicamente con ustedes voy a utilizar otro, pero igualmente lo voy a cargar. Ahorita no tengo accesos como administrador, creo, no puedo editar, pero la plataforma, pero podemos ir revisándolo si ustedes desean. Igual ya estoy incrustado aquí una otra diapositiva que en ocasiones utilizo. Hay bastante material. Y acá están las actividades, ¿no? Creo que esto es lo que va a importarnos también. En este módulo vamos a realizar solo dos actividades. Consiste en lo que va a ser un foro, estimo que van a ser los 40 puntos, y luego vamos a hacer la elaboración de un artículo académico o científico que va a tener un ponderado de 60 puntos. Sí, es importante que siempre revisemos las instrucciones de cada actividad. Por ejemplo, la actividad del foro habla sobre esta revolución filosófica de Kuhn. Vamos a conocer quién es Thomas Kuhn dentro de lo que es la investigación y cuáles han sido sus grandes aportes, ¿no? Entonces, todas las herramientas para realizar cada una de las actividades ya las tienen aquí cargadas. Pueden utilizar otra fuente bibliográfica, por supuesto, solamente no abusen del uso de la inteligencia artificial, porque se trata que ustedes lo realicen, ¿no? Este foro está dividido en dos partes, queridos colegas, es decir, que para obtener el 100% del puntaje necesitan realizar estas dos partes de esta actividad. La primera es que ustedes deben exponer un pensamiento crítico sobre el enfoque y filosofía de la revolución científica de Thomas Kuhn. Es un texto que se encuentra precisamente acá, ¿no? Acá está, es un resumen de un texto bastante corto y lo que tienen que hacer es exponer su criterio, ¿no? Y por otra parte deben interactuar en dos oportunidades con las participaciones de los demás colegas del módulo. No, no se trata de responder a su comentario, estoy de acuerdo, me parece bien. No, deben estructurar un argumento, ya sea de forma positiva, crítica, negativa, satírica, dentro del marco del respeto, por supuesto, sobre ese comentario del colega, ¿sí? No tiene sentido que ustedes copien y peguen de internet, tampoco que le hagan elaborar a la IA, se trata de un trabajo bastante sencillo. Entonces, como les decía, deben realizar estos dos pasos
para obtener la nota del 100%, que es 40 puntos en este caso, ¿no? Pues se califica sobre 100. La segunda actividad ya es, de repente ustedes no lo van a poder visualizar todavía, estimo que voy a conversar con UNDE para que me habilite los accesos, ¿no? Pero ya va a estar pronto, ¿no? Mañana ya va a estar habilitado. Tenemos una segunda actividad que es la elaboración de un artículo científico. Lógicamente no estoy pidiendo uno que de repente hay muchos que escriben aquí, no lo sé, pero es un ejercicio para que vayamos realizando el tema de la aplicación, por ejemplo, de normas APA, el formato que conlleva. Básicamente es un artículo que ustedes van a desarrollar sobre algún tipo de los paradigmas. ¿Sí? Hay varios tipos de paradigmas que son teorías que vamos a conocer en el transcurso de estas dos sesiones y ustedes deben escoger solo uno de ellos para elaborar este su artículo. ¿No? Como sabemos, en realidad un artículo académico, un artículo científico, como otros lo llaman, es un acompañamiento de fuentes de información y un criterio propio de lo que va a ser el redactor de este. ¿No? Tenemos la biblioteca digital que ya les había mostrado que va a ser muy bueno que lo revisen para que puedan realizarlo. Pueden utilizar otras fuentes de información, pero básicamente tienen que trabajar un paradigma de estos. ¿Sí? Les estoy dejando la amplitud, la libertad, perdón, y la amplitud de que ustedes puedan enfocarse en un aspecto de estos paradigmas o teorías, ¿no? Pueden verlo desde un enfoque general, desde las características, de esa diferencia frente a las otras teorías, desde un enfoque epistemológico, quizás van a ver esta teoría adecuada al sistema de educación, a la investigación, eso se los dejo a su libertad, porque no puedo restringirles cuando hablamos de lo que es un artículo académico o científico como tal. Pero sí les voy a pedir una estructura que tiene un título, autor, resumen, palabras clave, introducción, perdón, conclusiones y bibliografía. Si de repente algunos no hemos todavía desarrollado, estamos ingresando, de hecho la idea es que cada módulo les den ciertas actividades que les faciliten más adelante redactar la tesis o algún trabajo académico. Acá ya tenemos unas cuantas herramientas de cómo se debe desarrollar y algunos ejemplos de un artículo académico. Pueden acudir, les reitero, a la fuente de información que ustedes crean correspondiente, pero sí respeten esta estructura. La extensidad, pues bueno, acá yo coloqué no sobrepasar las 10 hojas. Tenemos colegas que sí saben investigar y lo hacen bastante amplio y adecuado, inclusive con un relevamiento de información de trabajo de campo. Pero en este caso no. No, ya ustedes pueden hacerlo en 4 o 5 hojas, creo que ya es un buen número, pero no más de 10, por favor, ¿no? Y deben respetar el formato APA séptima versión. Muy importante, respetemos también los derechos de autor, ¿no? De los colegas. Hay que ir citando en muchísimas herramientas en Internet gratuitas que nos van a servir a citar, ¿no? Entonces, esta actividad, por ejemplo, de lo que es el artículo, se va a evaluar conforme a una rúbrica de evaluación. Esto me permite ser, ustedes lo ven acá así pegado como una especie de imagen, pero lo trabajo en un Excel, ¿no? Entonces se va a ir evaluando una serie de parámetros que se les exige en este punto. Por ejemplo, rapidito, si ustedes van a entregar un artículo ahí que para salvar el momento, y no cumplen algunos parámetros que se ha requerido, pues van a tener de repente una nota de 0,70. No significa que van a tener 70, ¿no es cierto? Hay que hacer una revisión exhaustiva y verificar si están cumpliendo los parámetros, si tiene sentido, etcétera, etcétera. No abusen de la inteligencia artificial, porque sabemos que aunque le pidamos referencias o citas, no lo hace de forma correcta. Cumplir, si ustedes van a presentar una actividad más o menos ahí cumpliendo en parte, pueden tener, aquí hay un errorcito, de 71 a 79 puntos, ¿no? Sí, estamos bien. Y si cumplen la mayoría de los parámetros o hacen un buen trabajo, la nota va a ser de 80 a 100 puntos, ¿no? Este artículo académico tiene un puntaje de 60 puntos, ¿no? 60 puntos. Y el foro, 40 puntos. Entonces va a depender de ustedes la elaboración de estos, lo puedan realizar de la mejor manera. Ahora, los plazos, ¿sí? Van a estar habilitados desde el día, estimo desde el día de mañana, que me colaboren con los accesos, hasta por lo menos un buen tiempo. No se van a preocupar por el tiempo. Sí, estimo que van a ser unas 3 semanas, por lo menos a partir de hoy, o 2 semanas, 15 días, pero por favor van a verificarlo, o si no ya tengo los accesos, mañana ya les voy a informar igual, de acuerdo a los límites que me permita
establecer las fechas de presentación. Ambas actividades van a estar abiertas desde mañana hasta la fecha que me permita el posgrado, que yo mañana eso también les voy a informar. No, eso es muy importante. Entonces, van a tener la libertad, son actividades abiertas de realizarlas cuando ustedes se sientan más cómodos, pero las fechas son perentorias, no puedo ampliar yo fechas. Se debe encargar la actividad. Una vez me advierta esto el Moodle, yo voy a empezar a calificar. Pero les reitero, van a tener un tiempo prudente para ello, para revisar el material, se va a cargar el video, y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, vayamos avanzando. Esto quería mostrarles. Mañana vamos a darnos un tiempito, igual les voy a mostrar, especialmente el tiempo. Estimo que pueden ver la plataforma, pero no las actividades. Con seguridad está sucediendo eso, pero mañana ya lo corregimos desde el posgrado. Bien. A ver, permítanme, ¿dónde está mi diapositiva? Ok. Comencemos, por favor. El tiempo es bastante corto. Hoy pasamos hasta las 9:30 y soy alguien que respeta bastante el tiempo. En caso de que quizás no haya alguna interferencia, no me lleguen a escuchar bien o se entrecorta, por favor, no duden en interrumpir la sesión, avisarme y para corregir esas situaciones. O en caso, tal vez estoy hablando muy despacio, también lo propio, por favor. Así que igual voy a pedir su colaboración. Vayamos comenzando. Bien, este módulo trata sobre lo que son los paradigmas científicos. Cuando hablamos de paradigmas científicos, estamos hablando básicamente de lo que son teorías, ¿no? Teorías que son aplicadas, han sido aplicadas, continúan siendo aplicadas y que por supuesto están relacionados al tema de la investigación científica. Entonces, por eso lo llaman paradigmas científicos, ¿no? Es básicamente una aproximación al contexto de la investigación académica y tal vez a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta, aquellos que hemos realizado tal vez una tesis, lo estamos haciendo, estamos adentrándonos en la investigación, de la importancia de conocer estos paradigmas y cómo han ido evolucionando y funcionando, ¿no? Y como les decía, como conozco la estructura modular, digo que va a ser un módulo introductorio a otros que van a ir llevando, ¿no? Entonces, comencemos. A ver, necesitamos nosotros, estimados profesionales, establecer, creo yo, una serie de fundamentos necesarios para comprender a estos paradigmas científicos. Quiero consultar, tal vez alguien quiere participar. ¿Tienen alguna idea sobre qué significa paradigma? ¿Alguna vez habían escuchado ese término? ¿Alguien podría ayudarme? Bien, estoy me están googleando. Cambio, es un cambio, Lice, un modelo. Muy bien, muchas gracias, estimado licenciado. Es un modelo, es un cambio. Muy bien. ¿Qué es un paradigma? A ver, vamos a rescatar lo que nos sirvió el licenciado. Cuando hablamos de un paradigma, sabemos que a primera impresión puede sonar algo abstracto, ¿no es cierto? Es decir, algo que no es concreto, que tal vez pensamos que no es visible, quizás no es tangible, o que simplemente no pertenece a este entorno en donde nosotros realizamos y trabajamos con ideas, con nuestros conceptos o con nuestros propios pensamientos. ¿No? Pero el tema del paradigma va más allá, mis estimados colegas. Sucede que de forma general, cuando hablamos de un paradigma, o cuando conversamos, mejor dicho, sobre un paradigma, nos estamos refiriendo a algo bastante práctico, que es básicamente la visión del mundo con la que abordamos una investigación. Eso es un paradigma de forma general y vamos a ir aclarando la idea, ¿no? Les he dicho, es la visión del mundo con la que nosotros abordamos la investigación. Y cuando decimos esto, tenemos que transportarnos o nos vamos a referir a esas diversas perspectivas que tenemos cada uno de nosotros para entender nuestro entorno, entender nuestra realidad, que en algún momento va a necesitar ser estudiada o va a necesitar, o perdón, o el estudio a través de esta nos va a permitir identificar un problema de nuestro contexto que necesita ser analizado o necesita ser resuelto. En otras palabras, cuando yo les hablo de un paradigma, les digo, es la visión del mundo con la que abordamos la investigación, lo que trato de decirles es que nosotros
siempre estamos en una constante confrontación con lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y parte de nosotros, cómo manejar esas situaciones o esos aspectos. Hay algunas situaciones que necesitan ser resueltas a través del conocimiento que nosotros tenemos. Y sucede cotidianamente desde el momento en que nosotros despertamos y realizamos, pues, nuestros quehaceres diarios, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en el desarrollo de esta unidad, precisamente, nosotros, colegas, vamos a desarrollar exactamente a los paradigmas científicos. Nos vamos a abordar, nos vamos a centrar en el tema de los paradigmas y cómo estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo trabajan estos con la investigación académica. Entonces, dicho ese texto, perdón, volvemos al principio. ¿Qué entendemos por paradigma de forma general y de forma específica? Ya lo dijimos, valga la redundancia, de forma general. Un paradigma, como lo decía el colega entonces, es un modelo, es una forma de ver o quizás entender algo que muchas personas comparten en un mismo momento determinado. Y es que nosotros ya tenemos una forma de vivencia en el entorno social, inclusive tenemos reglas de norma social y normas jurídicas, ¿no? Es un modelo que seguimos como tal y lógicamente cada uno de nosotros va a tener esa perspectiva diferente de cómo adaptarse a realidad, ¿no? En otras palabras, es como algo ejemplificado, y siempre lo digo, cuando hablamos del paradigma de forma general, que les digo, es un modelo, una forma de ver o entender algo. Imaginémonos un par de lentes mentales que usamos para interpretar la realidad. Ninguno de nosotros va a tener el mismo enfoque, por más que estuviésemos visualizando u observando de forma directa el hecho o el fenómeno. Todos tenemos perspectivas diferentes. Entonces, el paradigma nos ayuda a interpretar esos enfoques diferentes que tenemos desde nuestra realidad y desde nuestra perspectiva, ¿no? A ver, quizás un ejemplito más de forma general. Imaginémonos, hablando de los paradigmas, ¿no? Que toda una sociedad, imaginémonos que toda una sociedad tiene esta creencia de que, por ejemplo, los hombres no deben llorar. Algo rápido, una idea rápida. Tenemos ahí una sociedad que tiene como estándar de que los hombres no deben llorar. Precisamente esta idea de que los hombres no deben llorar forma parte de ese paradigma cultural de estas personas que va a guiar, que guía básicamente cómo se espera que actúen los hombres. No es una ley, sino es una especie de molde sobre un comportamiento, sobre opiniones y decisiones. Entonces, nuevamente con este ejemplo, creo yo, vamos a ver que el paradigma de forma general es el contexto desde nuestra perspectiva. Si nosotros transportamos este concepto general que hemos tratado de desarrollar al campo científico, al campo de la investigación y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué es un paradigma científico? Ya hemos dicho que es un modelo a seguir, es una guía, otros dicen que es una teoría, ya también manejémoslo como teoría. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué es un paradigma desde la perspectiva científica? Bueno, sucede que en el mundo científico, un paradigma, nos vamos a poner la diapositiva, vamos a analizarla, resulta ser este conjunto de creencias, pueden ser ideas, pueden ser quizás valores o también métodos que va a compartir un grupo específico de científicos, de personas que se dedican a la ciencia. ¿Para qué utilizan estas teorías? Para investigar y comprender la realidad. Y como dice acá en pantalla, es ese conjunto de relaciones científicas universales que están reconocidas que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Dicho de otra manera, cuando hablamos de un paradigma científico, estamos hablando de una teoría o un camino que utiliza un grupo específico de personas que se dedica a la ciencia, ¿no? Y se dedica a la ciencia, ¿y por qué decimos grupo de personas? Porque estos tienen mismas ideas, tienen mismas creencias, tienen mismos valores y métodos. Nosotros, colegas,
nos concentramos, vamos a concentrar en estos módulos, en este módulo, perdón, en estas dos sesiones, en los paradigmas científicos. Y cuando hablamos de paradigma o teoría científico, perdón, de la teoría científica, nosotros lo vamos a relacionar a la investigación académica. Y cuando hablamos de investigación académica, estamos hablando de la aplicación del método científico. ¿Sí? Y la investigación académica no es para todos, es precisamente para un grupo de personas que se dedica a ello porque tiene la idea, porque tiene la creencia, porque tiene esos valores y esos métodos de que la ciencia no genera mayor conocimiento. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el paradigma científico. ¿No? Como acabamos de decir, necesitamos centrarnos nosotros ahora en este módulo. Vamos a conocer un sistema de creencias, un sistema de teorías, de suposiciones, que según la perspectiva de ciertos autores han abordado, han ayudado y han permitido la evolución de lo que hoy conocemos como la investigación académica, pero desde su realidad. Entonces, vamos a trabajar, quiero llamarlo una línea del tiempo bastante precisa por cuestión de hora, ¿no? Pero resaltando los aspectos más importantes. Entonces, hasta este punto tiene que quedarnos claro que cuando hablamos de paradigmas científicos, ojos científicos no generales, podemos estar hablando de una misma idea, de una misma teoría, de una misma línea de investigación, de ciertas reglas para generar conocimiento y de modelos que pertenecen a un grupo de personas que se dedican a la investigación. Es un modelo a seguir, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos presentes de aquí en adelante. Entonces, permítanme, voy a pasar de diapositiva. Entonces, dicho esto, para no alargar mucho, porque existe bastante historia como tal, nosotros cuando hablamos de paradigmas científicos, ¿no? Y estamos adentrándonos a esta teoría, necesitamos necesariamente, uy, se me perdió, necesitamos necesariamente traer a colación algunos nombres de relevancia que han ayudado a comprender qué son los paradigmas, para qué están, cómo funcionan y cuál es su finalidad en sí, que en realidad son métodos, son caminos, son teorías que nos van a permitir investigar realidades que se dan en nuestro entorno aplicando el método científico. Nosotros de forma inicial vamos a conversar sobre dos exponentes interesantes. Bueno, está mi punterito. Aquí está. Vamos a hablar de Karl Popper y vamos a hablar de Imre Lakatos. ¿Ya? Estos dos, las ideas de estos dos han convergido en una idea bastante interesante de Thomas Kuhn, que es del que vamos a hablar en unos minutos. A ver, hablemos primeramente de este gran exponente, Karl Popper. ¿Quién era Karl Popper? Pues básicamente eran científicos, trabajaban de sociólogos, eran filósofos en siglos III, ¿no? Pero Karl Popper ha ido generando las ideas de cómo debemos entender a los paradigmas. A ver, sucede, lo voy a hacer un poquito técnico, sucede que uno de los grandes colegas, uno de los grandes debates de la epistemología contemporánea, del estudio, de la ciencia del estudio, ha girado sobre una idea, ha girado sobre un eje específico, y era precisamente a cómo avanza la ciencia, cómo se desarrolla la ciencia, ¿no? ¿Qué criterios permiten a la sociedad generar conocimientos científicos y diferenciarlos de lo que no es científico? Ahí es cuando aparece de forma inicial Karl Popper. Ya este filósofo, sociólogo, hasta creo que ha sido economista o algo ahí, Karl Popper, ¿no? Ha propuesto en el año aproximadamente, aquí tengo mi chanchuito, 1934, una teoría interesante para saber cómo nosotros podemos determinar cuándo un estudio realizado es verdadero, o sea, es científico. Y lo ha hecho de la siguiente manera. Ha propuesto su criterio fundamental denominado la falsabilidad.
Ya, según Karl Popper, esta teoría solo puede, esta teoría considera a un conocimiento científico como verdadero cuando lo confronta con otro. Es decir, Karl Popper decía que una teoría no se puede considerar permanente porque siempre va a existir otra investigación, otra teoría que puede ir en contra de la antigua teoría, fortalecerla o en su caso mejorarla. Eso significa que siempre va a estar en una confrontación de refutación las teorías ya existentes. Entonces, para Karl Popper, una investigación no es investigación si no sufre esa confrontación con otra teoría. Y en caso de que, por ejemplo, una investigación antigua se la pone frente a una investigación nueva, se confrontan estas teorías y al confrontarles, digo, que se hace pues un conjunto de estudiosos, porque hemos dicho que un paradigma científico pertenece a un grupo de investigadores, y este grupo de investigadores determina que la teoría antigua es mejor que la moderna, esta se considera un verdadero conocimiento porque ha resistido o ha refutado la nueva teoría. Este ejercicio que les digo de la confrontación de Harper sobre teorías en el ámbito de la investigación ha sucedido mucho y aún sigue sucediendo, como cuando, por ejemplo, nosotros investigamos y realizamos una tesis y estamos en un punto que decimos, ¿qué enfoque le voy a dar a la investigación? ¿Cuantitativo, cualitativo o un enfoque mixto? Esa definición, esa decisión de saber qué enfoque utilizar y en qué momentos va a permitirnos dotar a nuestra investigación de fuerza, de conocimiento, de ciencia, para confrontarla a otra teoría. Y es que es innegable que las teorías, las investigaciones, mejor dicho, que pueden transformarse en teorías con el tiempo, parten de otras teorías, de otras investigaciones, a menos que sea algo bastante innovador. Pero inclusive en las mismas estructuras de las tesis, nosotros, independientemente del posgrado, para que me entiendan, ya aplicamos un capítulo que en general es llamado capítulo de marcos, capítulo marco teórico, marco conceptual, marco referencial, pero sobre todo el marco teórico, ¿no? Sobre todo el marco teórico. Entonces, son teorías que nosotros utilizamos para soportar nuestra investigación. En ese sentido, Karl Popper trabaja de esta manera. Nos dice, una teoría solo puede considerarse científica si es susceptible de ser refutada por la experiencia posterior, ¿no? Lo que hace Karl Popper dice, en vez de que nosotros, investigadores científicos, tengamos que verificar varias teorías, las confrontaremos, porque lo que dice Karl Popper es que la investigación, la ciencia, verdaderamente debe esforzarse para poner a prueba estas teorías, ¿no? Es interesante este progreso científico que propone Popper, porque va a generar este tema de la falsabilidad. Por ejemplo, si una teoría antigua es refutada por una nueva, esta antigua se va a considerar falsa y por tanto va a ser expulsada de este grupo de científicos para ya no ser utilizada. Es decir, cuando una teoría antigua es refutada, se la considera falsa y se genera el desuso de esta y es reemplazada por una teoría mucho más moderna, mucho más robusta. Entonces es una teoría de confrontación, ¿no? Y es interesante, ya en 1934 no se hablaba de un lineamiento único, ¿no? Porque sabemos que en esta época la investigación se estaba desarrollando más en las ciencias exactas y las ciencias naturales. Se estaba dando paso en el inicio de lo que era la sociología con Augusto Comte, pero hay un desfase ahí, pero eran las áreas que tenían mayor desarrollo. Entonces, estos crean su verdad absoluta y vamos a conocer este paradigma más adelante, ¿no? Eso por ahora por Karl Popper, esa confrontación, esa teoría del falsacionismo o la falsabilidad, confrontar teorías. Eso sucede muy a menudo, colegas, inclusive en nuestra actualidad. Nótese la importancia de conocer esto porque permite precisamente que cuando nosotros investiguemos y de repente, por alguna casualidad, nuestro título del tema
vaya a parecerse a otro o el contenido puede ser algo similar, pero no es menos cierto que los criterios que nosotros vayamos a lanzar en nuestra propuesta y en la parte metodológica correctamente explicada va a permitir denotar que nuestra investigación es diferente a otra. Y por tanto podemos también, a través de nuestra investigación, refutar la otra, mejorarla, negarla, criticarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es para Karl Popper, se da en la actualidad. Por eso es un paradigma, es una teoría que todavía se utiliza desde 1934 en el mundo de la investigación académica. Luego nos vamos a ir con Imre Lakatos. ¿No? Imre Lakatos lo que hace es trabajar sobre lo que hizo Karl Popper y lo vuelve más complejo y propone que la ciencia no evoluciona de forma abrupta. Si bien va a entrar en una confrontación, esto no significa una evolución rápida, ¿no? No evoluciona, que no se considere abrupto esta confrontación de teorías, dice, sino que a partir de esta nueva generación de teorías, una nueva teoría probada o la otra teoría ya sustentada, debe generarse un desarrollo evolutivo de esta teoría. ¿Sí? Esto porque se va a enfrentar a nuevos cambios que van a devenirse de diferentes realidades, realidades sociales, culturales, económicas, educacionales, cuestión de política y todo lo demás. Es decir, Imre Lakatos lo que hace es exponernos que la ciencia siempre va a avanzar y tiene que avanzar de forma estable frente a estas realidades que van a suceder. ¿No? Entonces, apoya un poco a lo que hace Karl Popper y dice, ese enfrentamiento que va a ser de teorías debe ser el punto hegemónico para seguir desarrollando esta teoría y que esta teoría se mantenga firme frente a las diferentes realidades que vayan a existir. Y se ha dado. Aún manejamos, vamos a ir conociendo los tipos de paradigmas que son básicamente los enfoques de investigación que se mantienen desde épocas anteriores, pese a todo lo que ha sucedido, con algunas modificaciones en lo que es la metodología de la investigación. Soportes para no entrar a tanto, ¿no? Sobre la estabilidad del núcleo teórico, es decir, eso que se consolide y que vaya evolucionando, han dado paso precisamente a Thomas Kuhn. Ya, y tal vez preguntémonos, ¿quién es Thomas Kuhn? Bueno, este igual es un filósofo, es un físico y también historiador, pero pertenece a bueno, es estadounidense, ¿no? Thomas Kuhn verdaderamente ha cambiado con sus textos, con sus investigaciones, es decir, ha cambiado de forma completa la forma en cómo se entiende el conocimiento científico. Y recordemos, colegas, por favor, los micrófonos, y recordarles que cuando hablamos de conocimientos científicos, estamos conversando también de investigación. Este personaje, Thomas Kuhn, tiene una obra bastante interesante de 1962. Se llama La estructura de las revoluciones científicas. Este libro ha popularizado básicamente el término paradigma. Thomas Kuhn es el primero que utiliza el término paradigma precisamente para describir este tema de los modelos, de los patrones, pero de forma amplia y los cuales ya son aceptados como guías prácticas de investigación. Por ejemplo, ahí tenemos a Karl Popper y la Imre Lakatos, ¿no? En esa época. Es decir, que Karl Popper lo que ha hecho a través de su texto, La estructura de las revoluciones científicas, ha propuesto que la ciencia no avanza siempre acumulando datos. No se trata de acumular datos, como en algún... Perdón, hay una alergia. Entonces, Karl Popper nos dice, la ciencia no debe tratarse de acumular datos, para nada. Al contrario, lo que debe hacer es presentar cambios radicales a las distintas visiones de las realidades. Es decir, mientras más investigación diferente exista, lógicamente de perspectivas diversas, hay mayor conocimiento sobre lo que se está buscando, que es la verdad del conocimiento. Entonces, Karl Popper en este texto hace algunas alusiones también bastante interesantes. Por ejemplo,
la ciencia siempre va a funcionar como un paradigma, es decir, que ya va estableciendo, como les decía, que el paradigma es precisamente este conjunto de ideas, de creencias, formas de cómo llevar adelante una investigación, pero dentro de una comunidad científica en un momento determinado. ¿No? Creo que aquí está, permítanme, es la siguiente diapositiva. Permítanme. No, no la tengo. Bien, entonces les explico. Este libro de Karl Popper lo que nos decía era eso. Va a establecer el concepto claro por el momento de lo que es un paradigma. Y nos deja claro, rescatando también las anteriores versiones de Karl Popper y Lakatos, de que una teoría, un paradigma, no dura para siempre. ¿Sí? No dura. Sucede que con el tiempo, los científicos, los investigadores, van a ir encontrando, llamémosle, anomalías a las teorías. Esto por esas realidades a las que se va a enfrentar. Es decir, van a encontrar cosas que no encajan con este paradigma que está siendo dominante. Entonces necesita un cambio. ¿Y existen cambios en los paradigmas científicos? Sí. Cuando es requerido, entra en vigencia un nuevo paradigma o parte de uno y otro queda en desuso o parte en desuso del anterior. Pero puede suceder que existan muchas anomalías, muchas fallas de las teorías ante una realidad existente. Y esto, por supuesto, va a generar una crisis en el campo de la investigación. Ahí va a ser necesario ese cambio de paradigma. ¿Para qué? Para que esta nueva teoría ayude a las personas que investiguen a explicar de mejor manera los fenómenos que necesitan ser estudiados, ¿no? Ya sea desde una perspectiva numérica, cuantitativa, o desde un enfoque directo de estudio del fenómeno o del hecho, cualitativa, o de repente desde ambas, un enfoque mixto para llevar una investigación. Esos son los enfoques que hay en las tesis, ¿no es cierto? Entonces, Thomas Kuhn, nótese cuán importante es Thomas Kuhn para la investigación, ya nos hace entender que los paradigmas necesitan ser cambiados en algún momento. Por eso su texto se llama Revolución Científica. No, no es un cambio brusco lo que propone, sino una forma diferente de ver el mundo. Entonces, bastante es interesante el tema de la revolución científica de Kuhn. ¿No? Quizás podemos acrecentar un poco más para ir viendo los tipos de paradigmas, porque va estableciendo una serie de parámetros también bastante interesantes. Es decir, ya a partir de este texto, la investigación, la ciencia, ha ido teniendo perspectivas un poco diferentes. ¿Sí? Kuhn nos está diciendo a a las personas que se dedican a la investigación que no están en la obligación de reflexionar sobre una misma teoría. ¿Por qué? Les repito, va a depender de cómo uno ve la realidad. Y cuando uno ve la realidad, para solucionar el problema que encontremos en la realidad, ¿qué necesitamos? Conocimientos. Conocimientos que sean ciertos, conocimientos que sean válidos y que nos permitan confrontarnos a ese problema del contexto. Cuando ustedes vayan a realizar una tesis o recuerden cuando han realizado su tesis de pregrado o tal vez una maestría o no lo sé, han tenido que identificar, perdón, un problema del contexto para ser resuelto a través de su investigación. Han hecho una exposición de una situación problemática, han formulado un problema de investigación, los que han salido por tesis o han hecho, los que no, bueno, funciona así, y pues han tenido que proponer una hipótesis, una posible solución. Y esa posible solución es su conocimiento frente a la realidad que ustedes están buscando solucionar. Entonces, Kuhn nos ayuda a eso, nos ayuda ya como si se han dado cuenta un poquito a llevar adelante cómo se desarrolla una investigación. Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué los posgrados tienen esta estructura de exigencia para realizar sus trabajos académicos, sea una tesis, por ejemplo. No es algo que lo hayamos inventado los bolivianos, no es algo de que, uy, lo hemos copiado de otro lado, de repente algo por ahí ha sucedido, pero tiene su razón de ser. O sea, las diferencias entre otras regiones del mundo son muy sucintas en cuando se hace la investigación, ¿no? Entonces hay que ir partiendo también, tratando de hacer un poquito de analogía para que comprendan, ¿no? Entonces Kuhn nos va ayudando con estos enfoques, ¿no?
también nos hace entender a través de su libro de las revoluciones la necesidad de cuál es la razón de que existan diferentes investigaciones de la perspectiva de cada uno de nosotros. Puede ser que yo quiera investigar algún tema desde un punto de vista cuantitativo, quiero recolectar datos numéricos a través de encuestas y entrevistas, tal vez quiero hacer algo cualitativo, es decir, quiero estudiar ese fenómeno, ese hecho, ese problema de forma directa, pero no quiero rescatar datos, mejor voy a utilizar la observación directa y voy a levantar algún tipo de descargo de esta mi observación, un acta, un informe, un detalle. O digo, voy a hacer encuestas, voy a entrevistar y voy a observar. Ese es el enfoque mixto. Entonces, Kuhn nos dice, debe existir investigaciones de diferentes enfoques para encontrar un verdadero conocimiento. Todas aportan. Por eso las investigaciones, por más que sean similares, tienen un enfoque particular que es el nuestro. Y eso es lo que deben entender las personas, en este caso nuestros tribunales, cuando nosotros vamos desarrollando nuestro proceso de investigación. ¿Sí? Y esto lleva a concluir, digamos, de que siempre va a existir una evolución constante en todo el desarrollo de investigación. En palabras más simples, cuando hablamos de un paradigma, es como un acuerdo dentro de una comunidad científica sobre algo que es válido y que se tiene que estudiar. Pero para estudiarlo tenemos que hacer unas preguntas, la formulación de un problema, y debemos dotar de una posible solución a ese problema, una hipótesis o tal vez una idea a defender, dependiendo del tipo de investigación que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, de manera de conclusión de estos grandes actores de lo que son los paradigmas científicos que nos han ayudado a llevar adelante la investigación, rapidito, Karl Popper nos plantea, estoy resumiendo y concretando, que la ciencia avanza a través de lo que es la falsación de teorías, confrontar teorías, donde se va a refutar cuál es valedera o no. Eso genera progreso. Lakatos, por su parte, ya va acrecentando un poquito, para otros lo suaviza, pero dice que debe existir un núcleo teórico. Desde este falsacionismo, de ahí en adelante deben existir investigaciones más estables que deben estar resistentes a los cambios. Y del último que hablamos, Kuhn. Kuhn ya nos ofrece una visión completamente amplia, ¿no? Nos explica qué son los paradigmas, para qué sirven y que estos deben cambiar, que los que investigamos debemos adecuarnos a esos cambios porque lo que se busca es generar ciencia, conocimiento, ¿no? Y aplicando siempre los demás. Entonces, eso es bastante importante. Y esto es parte de los paradigmas. Pero cuando hablamos de paradigmas, nosotros necesariamente tenemos que saber que, cuando hablamos de paradigmas, estos tienen elementos de los cuales se compone. Es decir, tiene elementos o componentes que deben estar ahí para conversar de lo que es un paradigma. A ver, sucede, queridos colegas, que en la investigación académica, como hemos visto, el concepto de paradigma se va a referir también a esta posición filosófica, si quieren llamarlo, desde la perspectiva de un investigador, porque eso es lo que hacemos, filosofamos cuando queremos investigar, quiero investigar esto, ¿por qué lo voy a investigar? ¿Cuál sería la razón? ¿Existe o no un problema? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Qué caminos voy a seguir? Entre paréntesis, métodos, ¿no? ¿Habrá solución? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, cuando hablamos de los paradigmas, que si bien son teorías, son modelos, propiamente de cada uno de nosotros es esa posición filosófica desde la cual un investigador va a abordar su objeto de estudio. Esta posición que les estoy hablando se compone de una serie de elementos que son fundamentales cuando hablamos de lo que son los paradigmas, perdón, cuando hablamos de los paradigmas o de estas teorías que nos van a guiar en el proceso investigativo, sea desde la formulación del problema hasta la interpretación de los resultados, recolección de información que la tabulamos, ¿no? Eh, yo los voy a exponer de la siguiente manera para no hacerlo teórico. Es decir, los elementos del paradigma son los ontológicos, epistemológicos, metodológicos y axiológicos. A ver, cuando hablamos de los ontológicos, estamos haciendo referencia al elemento que se relaciona con la concepción
sobre la realidad misma. Es decir, cuando hablamos del aspecto ontológico, el investigador necesita hacerse un par de preguntas sobre lo que quiere investigar. Por ejemplo, eh, aquí lo traigo de esta manera. Dice que ahí está mal escrito, ¿qué es la realidad y cómo existe? ¿No? Es decir, la realidad existe independientemente del sujeto que la observa o es una construcción o intersubjetiva, es decir, el aspecto ontológico dentro de la investigación, lo que nos va a permitir hacer como investigadores es primero advertir nuestro entorno, advertir nuestra realidad y qué existe en nuestra realidad. Y efectivamente, cuando nosotros vayamos a evidenciar esa realidad, vamos a entrar en algún momento en una confrontación con un objeto que necesita ser estudiado, un problema del contexto. En este caso, ustedes van a tener que identificar un problema, no lo sé, del ámbito educativo, por ejemplo, a un nivel de educación superior, o presentar una teoría o presentar una modificación, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto ontológico nos va a permitir enfrentarnos a la realidad, pero siempre con un conocimiento previo. Necesitamos conocimientos, inclusive metodológicos y técnicos, para iniciar una investigación, ¿no? Ahí la razón también porque en ocasiones llevamos estos tipos de módulos. El supuesto epistemológico, bien, se va a vincular con la forma en que se considera posible conocer la realidad, es decir, cómo podemos conocer la realidad. Y es que cuando nosotros queremos conocer esa realidad donde nos encontramos, eh, debemos preguntarnos cómo vamos, por ejemplo, cómo vamos a obtener ese conocimiento de la realidad. Lo más directo siempre va a ser la observación. ¿No? Nosotros conocemos la observación mediante, perdón, conocemos nuestra realidad mediante la observación, que puede ser objetiva o puede ser neutral. Objetiva es cuando ya sabemos qué estamos buscando en nuestra realidad y neutral como que estamos todavía ahí indecisos en qué vamos a investigar. ¿No? La epistemología. Otra vez, a través de la epistemología, del aspecto epistemológico, nosotros nos vamos a preguntar cómo podemos comprender, a través de qué experiencias nosotros podemos conocer esa realidad y lo que queremos investigar. ¿No? O incluso podemos hacernos preguntas de bastante crítica o de análisis en qué mecanismos, tal vez físicos, podemos hacer para lograr nuestro objetivo, ¿no? Algo más como un tema de poder, de dominación como tal, pero se trata de responder a la pregunta cómo podemos conocer la realidad. Y la vamos a conocer con diferentes, bueno, la vamos a ir conociendo a través del conocimiento también, porque si no tenemos conocimiento sobre algo, estamos objetivamente seguros de que vamos a investigar o tener un conocimiento previo de ello, no vamos a poder aplicar el conocimiento, ¿no? Todos sabemos que toda investigación parte de una idea, pero no todas las ideas son investigables, o se pueden investigar, mejor dicho, se pueden investigar o que puedan generar un tema de investigación. Y esto se da mucho en las ciencias sociales, ¿no? A diferencia de las ciencias empresariales o algún tipo de ciencias exactas, que bueno, aquí los especialistas pueden decirnos, ¿no? Que estudio de mercado y otras situaciones. En cambio, en ciencias sociales es más complejo. El elemento metodológico. Bien, cuando hablamos de metodología, básicamente estamos haciendo referencia a qué caminos va a tomar el investigador. O sea, en otras palabras, es el investigador decide, perdón, estamos haciendo referencia, perdón, a estas estrategias válidas que necesita aplicar el investigador para alcanzar el conocimiento. Es decir, que el investigador decide si va a emplear algún tipo de método en específico, método, camino, ¿no? Por ejemplo, en la investigación, tal vez un método cuantitativo, como la encuesta o experimentos, y un enfoque cualitativo, que es aquel que busca estudiar el fenómeno o el objeto de forma directa. Pueden también utilizarse entrevistas estructuradas o tal vez la observación que les decía o combinar ambos, ¿no? Eso es muy importante.
Entonces, ese es el aspecto metodológico. ¿Qué métodos son adecuados para conocer la realidad? Cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, una tesis en el caso de las maestrías, lo que hacemos es exponer también en un apartado, por lo general en el capítulo 1, que es el metodológico, los tipos de métodos que vamos a utilizar. ¿No? Vamos a utilizar de repente algún tema de método empírico, algún método médico, método histórico, dependiendo qué deseamos realizar y cómo deseamos llegar, a qué camino queremos tomar para lograr nuestro objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, es ahí el campo del paradigma. También ha establecido, las teorías han establecido que se necesitan mecanismos, caminos para lograr y llevar adelante una investigación correcta que se convierta a futuro en una teoría de conocimiento, que en algún momento va a ser refutada, por supuesto que sí. Entonces, nótese que los paradigmas, queridos colegas, ya en esas teorías han ido introduciendo la necesidad de seguir, duplicar ciertos métodos, cosmovisiones, si quieren llamarle, de cómo llevar adelante una investigación. Y hay otro elemento que muchos no lo comparten, que es el elemento axiológico de una teoría. Cuando hablamos de axiología, estamos hablando de valores, ¿no? Netamente de valores. Y aquí yo lo pongo en forma de pregunta, por ejemplo, ¿qué valores influyen en la generación del conocimiento? Podemos trabajar ahora con el tema del plagio, ¿no? Entonces, son como reglas de conductas que todo investigador debe tener. Por eso dice, ¿qué valores influyen en la generación del conocimiento? No podemos hacer nuestro trabajo de otros. Para nada. Eso no está dentro del campo de nuestros valores. El investigador debe ser alguien probo, alguien por supuesto idóneo y por supuesto que debe respetar el trabajo de los demás colegas investigadores. Entonces, las teorías, el paradigma, algunos paradigmas son varios, nosotros vamos a conocer algunos, marcan también este lineamiento de que todo investigador debe respetar el trabajo de otro investigador. Y si desea utilizar su investigación, respete su autoría, su derecho de autoría. Es por eso que nosotros citamos o parafraseamos. Y aunque parafraseemos, lo digamos en nuestras palabras, perdón, necesitamos citar. Estos son los elementos básicos de un paradigma cualquiera. El axiológico, el 4, ya es un poquito más subjetivo, pero siempre debe estar ahí. Lo que sucede es que la integración precisamente de estos niveles, de estos elementos, van a permitir lo que les decía, una cosmovisión objetiva de lo que es la investigación. Es decir, cada investigador, si bien interpreta el mundo de su perspectiva determinada, no podemos negar que esta visión de este investigador está influenciada directamente por otras estructuras de estudio. Entonces, dos investigadores sí pueden abordar un mismo fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, alguien quiere estudiar, no lo sé, el efecto de la política pública en la educación, ¿no? Otro va a estudiar el efecto de la política educacional. Uno lo va a hacer desde una perspectiva numérica, otro desde un enfoque directo de grupos focales de personas, paradigmas diferentes, resultados distintos, pero son complementarios. Pueden ser incluso contradictorios, pero son complementarios. Independientemente de la teoría, ¿no? Lo que busca esta armonización de estos elementos es validar esos trabajos, validar esas teorías, ¿no? No existe una confrontación propia de lo que son estos paradigmas, a menos que sea por sus representantes o aquellos que han enarbolado, digamos, estos lineamientos, ¿no? Se complementan. Por eso les decía, nosotros generalmente trabajamos con lo que es el enfoque cuantitativo, cualitativo y ese enfoque mixto, que es una reunión, si quieren llamarlo, de estos dos enfoques precisamente para utilizar las herramientas o técnicas de recolección de información más que todo. Por lo general, si recuerdan sus tesis, no sé, hablando de tesis, tal vez han hecho trabajos dirigidos, adscripción, excelencia, examen de grado, no lo sé. Pero, por ejemplo, en tesis trabajan por lo general con lo que es encuestas y entrevistas. Entonces, creo yo que es importante que quien investigue tenga con claridad
con claridad estos elementos, independientemente del paradigma que vaya a utilizar. ¿Sí? No es el tema de la elección de un paradigma, como vamos a ir conociendo, no es un paso accesorio, sino verdaderamente es un punto de partida de acuerdo al pensamiento del investigador. Porque cuando elijamos una correcta teoría para investigar, esto por supuesto que va a condicionar la forma en que se va a entender lo que estamos investigando. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener como investigadores, en algún momento ustedes van a tener que hacer su tesis también, porque también que es un módulo de la maestría, necesitan generar una relación entre lo que se dice al investigador y el fenómeno que es observado. Va a conllevar a qué tipo de método van a querer utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay una pequeña introducción de lo que son los paradigmas y sus elementos, ¿no? Y algunos. Vaya avanzando un poquito, curado, para ir a otra unidad. Bien, a ver, parte de nuestro programa es hablar un poquito también esta evolución histórica de los paradigmas científicos, es decir, una especie de línea conceptual. No la voy a realizar con un gran punteo, porque la idea es conocer de esta manera la clasificación de los paradigmas más comunes que se utilizan en investigaciones como las que ustedes van a necesitar para culminar esta maestría, ¿no? Entonces, lo vamos a tocar de una forma genérica, donde está aquí, ¿no? Vamos a hablar precisamente de lo que va a ser antes del siglo XX, durante el siglo XX y así, XIX, perdón, no, aquí creo que hay un desfase, y vamos a hablar del siglo XX, no importa lo, ¿sí? A ver, ¿por qué es importante tal vez conocer un poquito sobre esta evolución histórica de los paradigmas? Porque resulta necesario para nosotros reconocer en algún momento que la investigación académica no ha seguido un camino único, como les decía, ni siquiera inmutable, si quieren ser más técnicos, sino que ha transitado por diversas formas de pensamientos e inclusive de cómo se produce el conocimiento, como hemos ido viendo. Pero indiscutiblemente cada una de las teorías está necesariamente vinculada a la historia, también a la cultura y, como hemos dicho, inclusive a la propia filosofía como tal. Entonces, es necesario conocer este tema de la evolución porque a través de esta se reflejan siempre una serie de preguntas que se ha hecho la ciencia. Por ejemplo, los métodos que son necesarios para investigar, qué criterios considerar, si estos son o no válidos, en qué medida podemos ir cambiando una investigación, cómo podemos acudir a ciertas fuentes de información, cuáles realmente nos sirven, cuáles le van a dar ese valor objetivo a la investigación. Entonces, conocer este proceso de evolución permite al investigador en algún momento, cuando estamos adentrándonos a los paradigmas, ubicarnos de forma crítica actualmente. ¿No? Porque entender que las decisiones metodológicas son únicas, estamos perdidos, ¿sí? No son neutras, siempre evolucionan y necesitamos nosotros concebir una realidad sobre la cual vamos a ir trabajando. Entonces, lo que hace también nos colabora en conocer un poquito de los paradigmas es que en lugar de que como investigadores adoptemos o tomemos enfoques de una forma automática, como generalmente suceda, exista este conocimiento o esta conciencia de nosotros sobre lo que nos ofrece la historia. Y es precisamente esa clasificación de paradigmas que vamos a conocer. O sea, en suma, estudiar la evolución de los paradigmas científicos no solo va a ampliar nuestra perspectiva en la investigación, sino que creo yo va a fortalecer esa capacidad de actuar con profundidad, de actuar con criterio y siempre con responsabilidad académica, como hemos visto, como parte de los paradigmas, ¿no? De los elementos del paradigma es muy, muy importante. Pero a ver, antes del siglo XIX, aquí hay un error, siglo XIX. Lo vamos a arreglar y lo vamos a cargar bien. Estamos hablando de cuando la ciencia estaba en construcción. Yo lo llamo así, porque, como sabemos, un poquito de retrospectiva durante siglos anteriores,
al surgimiento de esta ciencia moderna donde nos encontramos, la inteligencia artificial y todo lo demás, sabemos que el conocimiento que se tenía del mundo, les estoy hablando de siglos atrás, el conocimiento que se tenía sobre el mundo, por lo general ha estado influenciado en su mayoría, por esta filosofía clásica, estaba influenciada por la religión, por el tema de las tradiciones culturales, y era lógico de esperarse, ¿no? Si nosotros nos remontamos a las civilizaciones anteriores. Por ejemplo, el tema de las explicaciones sobre la naturaleza, el cuerpo humano, podemos hablar del universo, inclusive de la sociedad, no estos desarrollos de pseudoconocimiento no eran producto de observaciones sistemáticas que se necesitan hoy en la actualidad, sino básicamente eran repercusiones o visiones propias de varios tipos de pensadores, ¿no? Grandes filósofos como Aristóteles, por ejemplo, o de algún tipo de texto sagrado, o la visión de Copérnico, la visión de que el mundo es cuadrado, es lineal, es circunferencial, la teoría de la relatividad con Einstein, Newton con la caída de la manzana, que algunos dicen que cae sobre su cabeza, otros un poco lejos a él. Y ahí incluso Newton utilizaba estas formas del pensamiento paradigmático, ¿no? Porque decía, filosofaba y utilizaba la lógica. ¿Por qué cayó la manzana? ¿Por qué cayó lejos de mí? ¿Qué trayectoria? ¿Por qué cayó con tanta fuerza? Etcétera, etcétera. Entonces, en la antigüedad, la ciencia estaba en construcción, pero desde perspectivas para nada objetivas. Como les decía, el gran ejemplo es que se creía que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque así lo enseñaban las doctrinas religiosas, ¿no? Inclusive algunos modelos filosóficos antiguos. A pesar de que algunos sabios, como les decía, Galileo o Kepler, si no me equivoco, han comenzado a desafiar estas ideas en algún momento. Es decir, en este tiempo de antes del siglo XIX, no llegó a existir aún una metodología científica que era verdaderamente consolidada. Por tanto, la investigación no era una práctica que estaba institucionalizada como hoy en día lo está, ¿no? Por grupos de científicos, sino que era una actividad, creo yo, bastante dispersa por los criterios existentes y que, bueno, en algún momento, no es indiscutible, han sido guiadas por ciertas instituciones o creencias, ¿no? Entonces, en este periodo, antes del siglo XIX, ¿no? El conocimiento, vayamos concluyendo para no alargar, era más especulativo que experimental. Entonces, la idea de hacer ciencia aún no era comprendida. Todo era especulación, especulaban. Y ya empezaron, lógicamente, aquellos que luchaban, eran de la resistencia experimental, pues eran perseguidos en algún momento. No es un poquito antes de lo que son los paradigmas relacionados a la ciencia en construcción, ¿no? Se me perdió mi punterito. Permítanme. Permítanme un segundito. Hay gente que está entrando y saliendo, pero bueno. A ver, continuemos. Permítanme un segundito. Perfecto. Platón lo propio. Tiene toda la razón que poner. Perdón. Gran filósofo. A ver, en el siglo XIX, yo lo llamo institucionalización del conocimiento científico. Recuerdan que habíamos dicho que en el anterior no había institucionalización. Pues ya en el siglo, aquí hay un error. Ya propiamente en el siglo XIX, este era antes, propiamente en el siglo XIX, ya se dio un desarrollo social como tal. Estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de las revoluciones industriales, podemos hablar de avances, estoy generalizando, ¿no? De avances tecnológicos, quizás muchos hablan, y creo que es lo correcto, sobre, se me fue la idea, el fortalecimiento del pensamiento ilustrado, ¿no? A ver, sucede que el siglo XIX verdaderamente ha marcado un punto de inflexión en lo que es la historia de la ciencia, ¿no? Lo dice la literatura. Ha empezado o ha comenzado a consolidarse, llamémosle, una visión moderna de lo que era el conocimiento, que estaba basado en una observación rigurosa, verdaderamente rigurosa, en un tema también de análisis lógico
y por supuesto la experimentación controlada. Entonces, durante el siglo XIX, la investigación como tal ha estado funcionando con tres pilares, por así decirlo. Una observación rigurosa del fenómeno que se tiene que estudiar, el uso del razonamiento, análisis lógico, y siempre controlando la experimentación como tal, es decir, cómo vamos a llegar a dar eh, em, que sea fiable los resultados que estamos obteniendo de la investigación. Y es precisamente aquí cuando las grandes universidades y académicas científicas de esta época han empezado pues a adoptar normas estables para validar el conocimiento. Y esto en algún momento, al estar ya inmiscuidos las universidades y las academias, ha permitido, llamémoslo, una estandarización de la investigación académica en varias disciplinas como tal. Por ejemplo, la medicina, donde en esta época, según el estudio, se han introducido pues procedimientos clínicos que son sistemáticos, ¿no? Para estudiar enfermedades. Eso dice la literatura. En la física, que es bueno de las más antiguas, inclusive se han podido verificar las leyes mediante ciertas mediciones. Podemos tocar el tema de la astronomía, donde se han diseñado, pues se llaman, se me fue el nombre, los observatorios, ¿no? Los diseños de observatorios para observar fenómenos celestes con esa precisión también matemática, ¿no? Entonces, esta etapa del siglo XIX, creo yo, para ir resumiendo, ha estado bastante caracterizada por un fuerte impulso, podemos decirlo, a esa objetividad en la investigación, a esa realidad objetiva y a esa precisión y certeza con la que se debe llevar la investigación. Y esto ha generado el establecimiento de una serie de bases para la ciencia y que ésta llegue a ser vista como una actividad universal, pero también confiable, porque ya se estaba institucionalizando y estas investigaciones estaban avaladas por instituciones universitarias y académicas de investigación. Es decir, que como eran resultados fiables, tenían esa capacidad de explicar y predecir el resultado de la investigación sobre un fenómeno o sobre un hecho. ¿Qué significa? Que a partir del siglo XIX ya se estaba estandarizando o se estaba institucionalizando conocimientos fiables, a diferencia de antes del siglo XIX que habíamos conversado, que todo era conocimiento especulativo. Aquí no, ya se estaba sentando las bases necesariamente para el desarrollo de la ciencia a partir de esa objetividad, de esa precisión y ese respaldo académico de las universidades. Es por eso que muchos investigadores, queridos colegas, todavía utilizan fuentes bibliográficas de años atrás, bastante. Pero hay otra corriente, como ustedes tal vez también manejan metodología, que van a poder decir que solo se puede utilizar algunas fuentes de un par de años atrás como tal. ¿No? Hay que ver. Es un poquito ahí. Y vamos rápidamente a lo que es donde está mi curso, o a lo que es el siglo XX. ¿Sí? Acá vamos a tocar algunos aspectos, por ejemplo, eh, esta ampliación, estas cuestiones novedosas sobre la mirada científica. Estamos hablando que el siglo XX, por supuesto, ha traído profundas transformaciones en la forma de pensar el mundo, de pensar el mundo, ¿no? Es decir, cómo se produce el conocimiento. El hecho de que con el avance de las ciencias sociales, el tema del arte moderno, la gran filosofía existencial, el tema de la crisis, de las certezas absolutas en la investigación, Karl Popper, han surgido bastantes cuestionamientos que son fundamentales sobre si existe o no limitaciones al conocimiento científico. No, hay límites para el conocimiento científico tradicional, ¿no? Entonces, a partir del siglo XX, bueno, durante el siglo XX, se comenzó a notar que no todos los fenómenos podrían ser explicados mediante, llamémoslo, leyes generales de investigación. Entonces, en el siglo XX ya se determinó, lo que les decía de forma sencilla, que no toda idea debe ser investigada, no por no generar conocimiento,
sino porque no amerita una investigación. Por ejemplo, algo que ya está solucionado, algo que no necesita ser investigado, o por ejemplo en el ámbito social, para que lo entiendan mejor, no es necesaria una modificación, una ley, porque ya está resuelto por la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional. No es necesario, ¿me entienden? Ya está solucionado, ya se encuentra interpretado, ya se encuentra reformado o ya no va a necesitar que se solucione, ¿no? Entonces, en el siglo XX se han ido generando mayores lineamientos de cómo desarrollar las investigaciones de forma plena. Entonces, en este contexto que trato de explicarles, muchos académicos a través de todo esto han empezado a explorar nuevas formas del conocimiento, más abiertas a la subjetividad. Ahí es cuando entra el boom de lo que son las investigaciones analíticas, ahora tesis analíticas también. Han empezado a estudiar lo que es el contexto y la diversidad de los significados. Por ejemplo, a esto voy, los estudios sobre el comportamiento humano, ¿no? Han empezado a considerar que ya no es suficiente los datos cuánticos o cuantitativos, perdón, sino también estudios narrativos que pueden conseguirse a través de entrevistas, tal vez análisis simbólicos. En este siglo se ha empezado también a ampliar la mirada de la ciencia para incluir lo humano, lo interpretativo, lo situacional de este, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive avanzando un poco más en este siglo, eh, ah, ya el conocimiento científico ha traspolado de lo que era entendido como un producto exclusivo de los laboratorios, ¿no? Que la ciencia solo se hacía en los laboratorios y se ha reconocido más pues a las ciencias humanas y sociales por sus diversos enfoques de investigación, porque estos son los que tienen precisamente enfoques diversos y métodos diferenciados para encontrar el conocimiento. Lógicamente va a depender del objeto de estudio, ¿no? Aquí ya se ha consolidado que no existe una única forma de investigar, ¿no? Hay varias formas válidas de investigar, dependiendo a qué queremos llegar, ¿no? Eso es muy importante. Se ha ido consolidando también el tema de lo que es la pluralidad y apertura epistemológica, es decir, que la investigación académica ya ha asumido inclusive este carácter pluralista de investigación, entiéndase por plural a multiplicidad de formas de investigación. Ya no hay un modelo único, reconoce múltiples formas o maneras de investigar y producir conocimiento. Esto ha llevado a esta diversidad o clasificación de documentos académicos, ¿no? Podemos nombrar así de forma bardua el tema de esa clasificación de, por ejemplo, de trabajos académicos que se realizan en la universidad, tesis, tesina, artículo académico, artículo científico, monografías, etcétera, etcétera. Ya se ha ido categorizando por necesidad de conocimiento. Entonces, se han ido hablando de nuevos escenarios plurales donde ha tenido siempre las características de la globalización, que siempre son complejas, son cambiantes, pero han llevado a que los paradigmas que eran un poco toscos, por así decirlo, vayan siendo flexibles y permitan esta armonización con otros paradigmas como tal. Entonces, estamos hablando precisamente cuando hablamos de una armonización de teorías sobre una apertura epistemológica que ha dado a enfoques interdisciplinarios. Hablo del enfoque mixto, por ejemplo, ¿no? Que va a permitir una serie de conjugaciones de herramientas que nos van a llevar adelante, nos van a permitir llevar adelante propiamente una investigación, ¿no? Y hay un poquito de la evolución histórica que, bueno, la he tomado de este modo para entrarnos hacia a los paradigmas como tal. Nosotros vamos a conocer, bueno, tienen que comprender que siempre es un tema de clase magistral, vamos a conocer algunos tipos de paradigmas, ¿no? Entonces, el tema de conversar sobre los paradigmas y sus características y, por supuesto, las diferencias principales entre esto, eh, son importantes porque nos van a permitir comprender cómo se llevan adelante las investigaciones desde un punto de vista bastante teórico, por así decir, ¿no? A ver, ahora que conocemos, quiero reconducir. A ver, lo explico de la siguiente manera.
Ahora que nosotros estamos conociendo un poquito sobre este trasfondo quizás histórico, necesitamos identificar y comparar los principales paradigmas científicos que guían la investigación, especialmente en el campo educativo, ¿no? Cada paradigma, colegas, tiene una personalidad propia, por así decirlo, ¿no? A ver, tiene sus características particulares, por ejemplo, en cuanto a cómo ven la realidad, creo que el término exacto es cómo conciben la realidad, qué tipo de preguntas formular, qué métodos prefieren aplicar y qué papel juega en el investigador. O perdón, qué papel juega el investigador con estos paradigmas. Y eso es lo que necesitamos describir nosotros de la forma más clara posible para encontrar estas particularidades como tal, ¿no? Entonces hay un pequeño detalle como introducción. Permítanme un segundo. La garganta, todo el día dando clases. Bien, el primer paradigma del que vamos a conversar, bueno, ya se han de dar cuenta, no desarrollo mucho texto en las diapositivas, por eso prefiero subirles también un poco de material, porque al ser magistral estas funciones de esta maestría y sus características, pues no nos queda más. Pero hay buen material, hay buenos apoyos visuales también en la plataforma. A ver, paradigma positivista. Este es el primer gran modelo que se ha consolidado como un verdadero referente de lo que debería entenderse de cómo hacer ciencia. ¿Sí? Ha sido la primera teoría que ha permitido comprender en ese momento de cómo hacer ciencia, cómo generar conocimiento. ¿Cuándo ha surgido este paradigma positivista? Bueno, ha surgido, sin margen de error, en el siglo XIX, pero a raíz o como respuesta a la necesidad de seguir superando las explicaciones que estaban basadas en esas especulaciones filosóficas o en algún tema de dogma religioso, que por supuesto se respeta, que hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento se consideraban como fuentes absolutas de la verdad. Entonces surge como una respuesta a la necesidad de cambiar esas teorías que devienen de especulaciones filosóficas o dogmas religiosas. Entonces nace el paradigma positivista como reconduzco, ahí nace el paradigma positivista y este propone, ya voy a entrar de forma directa ahí, este paradigma propone básicamente cuando sale a la luz que el conocimiento debería basarse en la experiencia que se puede observar, o llamémoslo experiencia observable, en la medición rigurosa y lógica y empírica de datos. Esto significa que cuando hablamos de experiencia observable, es decir, que nosotros para generar ciencia debemos observar la realidad, confrontarnos con la realidad y lo que queremos investigar, en algún momento vamos a necesitar una especie de medición para soportar nuestra investigación, algún tipo de dato, ya sea estadístico o algún tipo de dato a través de la observación de ese fenómeno o ese hecho o objeto de estudio. Y al hacer este ejercicio, este paradigma nos dice, esta teoría nueva de forma de investigar, vamos a dar paso a una nueva forma de pensamiento científico que sea crítica y que sea racional. Entonces, lo que busca este paradigma positivista, ¿no? Es trabajar con una serie de técnicas o herramientas para recolectar información y que esta información en algún momento colabore y soporte a eso que nosotros tal vez vamos a querer proponer o vamos a querer analizar, ¿no? Por eso dice, da paso a un nuevo pensamiento que necesita ser científico y necesita ser, dijimos, real, ¿no? Que genere conocimiento. Por esto, este paradigma se conoce, bueno, actualmente se lo conoce como ese modelo clásico de la ciencia, porque ha hablado de
ese proceso autónomo de generar conocimiento, ¿no? Se lo llama también modelo clásico de ciencia, porque está hablando y sentando las bases de que la investigación debe trabajar con el análisis y el raciocinio crítico del investigador, ¿no? Y esto va a llevar, por supuesto, a comprender que este paradigma positivista, ahorita van a entender y van a darse cuenta qué tipo de enfoque es, ¿no? Este paradigma lo que también ha hecho el Conduzco es establecer o desarrollar las bases para una nueva forma de investigación que sea bastante organizada, bastante precisa y bastante confiable. Si nosotros consideramos esto que acabo de decir, que una investigación necesita ser organizada, necesita ser precisa y necesita ser confiable, creo yo que ya estamos hablando de un enfoque cuantitativo. Y ahí vamos a ir aclarando, ¿ya? Entonces, este paradigma o esta teoría positivista, lo que ha hecho en la investigación es, pues mejor dicho, se ha fortalecido, mejor dicho, digamos, gracias al éxito evidente que ha tenido su forma de trabajar organizada, precisa y confiable, ¿no? A través de esto se ha fortalecido, es decir, ha ganado gran expectativa a través de sus ejercicios en las áreas de la física, de la química, vamos a encontrar a la biología y a la medicina por último. ¿No? A través del ejercicio de la investigación con estas áreas, ha permitido a esta teoría de investigación descubrir una serie de leyes y desarrollar nuevos aspectos tecnológicos bastante concretos, ¿no? Estamos hablando de un siglo bastante interesante del siglo XIX, ¿no? Avances tecnológicos, es decir, a través del estudio, del conocimiento, de la ciencia, se han desarrollado, por ejemplo, el tema de los motores, vacunas, circuitos electrónicos, entre otros que ahora pues, no recuerdo. Entonces, la efectividad de esta teoría, lo estoy resumiendo por supuesto, ha llevado a que otras áreas del conocimiento, como las ciencias sociales, intenten imitar su estructura metodológica y han tratado de adoptar para las ciencias sociales algún tipo de medición, de control o generalización de datos, ¿no? Ahorita me venía entendido un poquito mejor, es bastante técnica la explicación. Entonces, este paradigma, eh, bueno, así como les voy comentando, se ha ido expandiendo la idea a través de esta teoría de que toda ciencia debería regirse por un mismo criterio. Nuevamente volvemos a que toda ciencia, toda investigación debería tener un solo criterio vertical, que por supuesto va a ser objetivo y tiene que ser replicado. No importa qué disciplina tenga que realizar investigación, esta investigación para esta teoría debe ser organizada, debe ser precisa y debe ser confiable. ¿Ya? Esto es importante que lo recordemos, ¿no? Y es que lo digo tanto porque este paradigma, o bueno, uno de los supuestos centrales de este paradigma es que considera la realidad, ¿no? Considera la realidad como, bueno, reconduzco, uno de los supuestos centrales de este paradigma es que la realidad, para él la realidad, existe independientemente de quién la observe. Nótese lo que habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Para este paradigma, la realidad existe independientemente de quién lo observe. En otras palabras, los fenómenos tienen propiedades estables, son objetivos y son medibles y que no dependen de la percepción o interpretación del investigador. A ver, para que lo entienda, nosotros queremos investigar un poquito, escuchaba una noticia el otro día sobre el tema de la ebullición, si no me equivoco es el término, la ebullición del agua, si esta sería la misma, a ver, hablamos de la temperatura. Utilicemos este ejemplo, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua. Y la investigación decía, esta ebullición sería la misma en La Paz, en Buenos Aires o en Tokio, decía. Pero
sería lo mismo, la investigación daría el mismo resultado en estos tres lugares, claro que estoy reproduciendo los lugares que yo me acuerdo, ¿no? Sería lo mismo el proceso relacionado a la temperatura de la evolución. Bueno, este paradigma, si se aplicaría, diría, siempre que se repitan las mismas condiciones físicas y se utilizaran los mismos métodos organizados y estructuralmente verticales, va a ser lo mismo. Independientemente de dónde estés, vas a llegar a un proceso de conocimiento. ¿No? Y esto también se ha ido replicando, y esto también se puede replicar, mejor dicho, a un tema de fenómeno social. Por ejemplo, si un programa educativo, por ejemplo, ¿no? Habría que ver si un programa educativo mejora el rendimiento de los estudiantes en ciertos contextos, ¿no? Independientemente de la cultura, el aspecto económico, el aspecto social, inclusive el aspecto religioso. Y es que a través de este método, de aplicación de este método, y lo que diría este sería que si se utiliza la misma forma de trabajo, que sea similar, vamos a llegar a un mismo concepto. Entonces, a partir de este método del paradigma positivista, el rol del investigador, ¿no? Va a ser un poco metódico. Si bien va a descubrir hechos, va a descubrir regularidades, pero va a ser metódico y no permite algún tipo de interpretación subjetiva. O sea, es decir, lo que se ve se anota. ¿Por qué? Porque resulta que para este paradigma positivista, bueno, este paradigma positivista tiene una estructura metodológica bastante ordenada, bastante secuencial y siempre verificable. ¿Ya? Esto significa, escúchenme, que posee algunas características bastante interesantes. Por ejemplo, crea una realidad objetiva e independiente del observador. A ver, sucede que el positivismo parte de la idea, parte de la idea de que la realidad no depende de nuestra percepción, ¿no? Algo muy distinto a lo que habíamos hablado anteriormente. La realidad no depende de nuestra percepción, sino existe tal cual es. Entonces, ninguno de los investigadores tiene percepciones diferentes. La realidad es una sola y se debe investigar con un solo método. No se olviden que estamos hablando de una teoría clásica, ¿no? Entonces, acá el conocimiento, independientemente de la percepción que podamos tener personalmente, se debe manejar bajo una estructura lógica, objetiva y una secuencia técnica, como les estaba explicando. No, permítanme, no está funcionando. Ahora sí está funcionando, como que se cuelga mi pantalla. Ok. Otra característica para avanzar un poquito, porque es la más extensa, nos hace referencia a que el conocimiento se obtiene a través de esta observación empírica y la lógica, ¿no? Como un juego ahí. Por ejemplo, bueno, mejor dicho, cuando decimos una especie de medición, estamos hablando de que para este paradigma cree que conocer algo es posible si se observa cuidadosamente el mundo. No es contradictorio a lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, que para esta teoría lo importante es la recolección de datos, datos que necesitan ser organizados en una secuencia lógica, ¿no? Datos que se van a conseguir de una experiencia directa con el objeto que vamos a estudiar. Lógicamente ahí va a estar el razonamiento, la lógica, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de aspectos que se tienen que resolver mediante lo que es la medición. Recolectar datos numéricos, tabular esa información y ese análisis numérico nos va a dar la verdad del conocimiento. Entonces, estamos hablando ahí también de un tema de verificación de datos obtenidos. Esto nos va a llevar, estimados colegas, a que ya estamos nuevamente concluyendo, a que estamos hablando de un método cuantitativo, ¿no? Y ahorita vamos a ir explicando un poco más. Y voy saltando algunas características más para ya no ingresar tanto a ese detalle propiamente. Entonces, lo que trato de decirles es que sí, este paradigma positivista, hoy lo conocemos nosotros como ese paradigma cuantitativo. Y como sabemos, las investigaciones cuantitativas
se centran precisamente en la recolección de datos numéricos, trabajar con estadísticas, tabular informaciones que las vamos a recoger en una investigación a través de encuestas y entrevistas. Y con eso vamos a soportar nuestra investigación, es ese soporte específico como tal de nuestra investigación. Entonces, el paradigma positivista, ¿no? Sí es el enfoque cuantitativo, porque hablamos de una ciencia que necesita ser medida y necesita ser trabajada con objetividad. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando un investigador elige trabajar con datos numéricos, aplicar encuestas estructuradas o realizar análisis estadísticos, lo va a hacer desde una forma de ver el mundo que va a provenir directamente del pensamiento positivista. ¿No? No es casual, para nada es casual, sino que es más técnico que las demás, ¿no? Es una postura bastante interesante, ¿no? Por eso he ido reiterando que el paradigma positivista siempre busca lo objetivo, lo verificable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente el paradigma positivista es ese enfoque cuantitativo, ¿no? Que no es parte probablemente del desarrollo de nuestro módulo, pero es aquel que va a buscar obtener, como les decía, una realidad a través de la obtención de datos numéricos, ¿no? Es bastante interesante. Es cuestión de realidades también, ¿no? Perdón. Este método paradigma positivista o este paradigma positivista, al igual que los demás, no trabaja con un método trabaja con un método aplicado bastante interesante, que es el hipotético deductivo. Es decir, si bien las realidades se tienen que manejar como una sola, van a surgir necesariamente algún tema de posibles soluciones a ese contexto, a ese problema que estamos encontrando. Entonces se va a utilizar el método de deducción para desarrollar un camino y saber qué tipo de herramienta nosotros vamos a utilizar, ¿no? Va, lógicamente, para recolectar datos numéricos, por lo general se utiliza preguntas bastante estructuradas, ¿no? Y aquí juega también un tema interesante, el tema de las variables, ¿no? Estas que van a delimitar cómo va a funcionar el tema de la recolección de información. Como lo digo, si bien no es parte de nuestro módulo como tal, es bastante interesante trabajar con las variables, ¿no? Tal vez muchos trabajan con la variable independiente, la variable dependiente de su investigación, pero existen otros tipos de variables, ¿no? Que nos van a guiar también en cómo vamos a trabajar con el tema de la recolección propiamente de información, ¿no? Sí, efectivamente vamos a ir viendo todos, ¿no? Hay un poquito de lo que es el paradigma positivista, ¿no? Como les decía, lógicamente el tema de la observación, hay una serie de observaciones, como dice ahí un colega, pero bueno, es parte también del enfoque. De hecho, es más utilizada desde los enfoques mixtos, ¿no? Cuando vamos a utilizar el enfoque cuantitativo y el cualitativo respecto a la observación. Hay un tema bastante interesante sobre la observación que sacó recientemente el metodólogo, no me acuerdo, lo voy a subir, ya que está como que revolucionando esa perspectiva, no me acuerdo, es bastante conocido, un escritor de bastantes libros de metodología, ahorita se me fue la idea. Pero bueno, Sampieri, ahí está, de Sampieri. Lo habéis sacado hace un par de meses atrás. A ver, bastante técnico, pero interesante. Vamos a ir bien. Entonces, es un poquito hacer cada cuestión de analogía sobre la teoría de los paradigmas, con cómo se va a llevar un poco los temas también de investigación como tal. ¿No? Para ir viendo, porque muchos, sí, desde que hacemos la tesis vemos los enfoques, pero directamente los conocemos como cuantitativo, cualitativo o mixto como tal, ¿no? Hay muchas cuestiones antes de llegar a ese punto como tal y saber esos aspectos. Esto va a ir introduciéndolos a ustedes, creo que los siguientes módulos también lo van a llevar relacionados a esos enfoques como tal, ¿no? Hay un pequeño detalle. Bien, hasta esta exposición, si hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte, no puedo visualizar muy bien mi cuadrito, no sé lo que he hecho. Estoy muy desfasado un poco del Zoom, permítanme. Uy, se me perdió, ¿ve? Hay un compañero que está con muchos aportes.
Observación empírica. Bien, vamos a hacer un cuadro referencial sobre eso también, colegas. Lo vamos introduciendo, ¿no? No se preocupen. No sé si vamos a llegar ahí, pero bien. Bien, queridos colegas, hasta este punto, dudas, consultas, no sé si les ha dado un poquito de curiosidad, podemos subir un poquito más de material a la plataforma. No puedo cargar ese de la revolución de Kuhn, muy pesado, pero podemos compartir algunos otros contextos, pues si puede explicar el topos uranos. Bien, vamos a hablar de eso mañana, no se preocupen. Permítanme. Ya, bien. El día de hoy vamos a quedar aquí, por favor, ya me están desalogando de la institución, así que vamos a trabajar mañana con una pizarra interactiva llamada Padlet, la voy a incrustar en la plataforma virtual y voy a transportar los comentarios de este Zoom que lo estoy descargando a ese Padlet para ir trabajando con ello para que vayamos interactuando un poquito. Sí, les pido por favor, vayan verificando un poco más la plataforma en cuanto, estimo mañana ya van a poder visualizar las actividades, pero vamos a subir un poco más de material. Entonces, mañana, por lo que tengo entendido, tenemos nuestra sesión a las 1:30. 1:30. Vamos a culminar con el avance de los paradigmas, ¿sí? De los más esenciales. Entonces, mañana, por favor, nos vamos a ver a la 1:30 y arrancamos directo desde ese horario, por favor. Entonces, quedemos aquí el día de hoy y bueno, ante cualquier situación les voy a facilitar mi número personal. Estoy mandando el chat del Zoom, por favor, y me escriben, no hay ninguna dificultad. Entonces, que tengan un buen resto de jornada de descanso, estimados, bendiciones y mañana nos encontramos nuevamente. Muy buenas noches a todos. Vamos a acabar la sesión por el día de hoy, por favor. Estimada licenciado, hoy se nos acaba la sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimado licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un buen descanso. Nos encontramos mañana nuevamente. Gracias, Estimados licenciado. participantes, estén atentos por favor al llamado de la lista. Alanes Espinosa, Sirley Reina,